Hola, ¿qué hay? Hoy nuestro plato va a ser un plato portugués, o de la gastronomía portuguesa. Va a ser un bacalao à Brás. Lo habréis oído estos días porque se puso de moda con el jugador Cristiano Ronaldo, que uno de sus platos favoritos era precisamente el bacalao à Brás. Y para ello se necesita bacalao desalado, en este caso son migas desaladas, que es lo que necesitamos exactamente. Unas patatas fritas paja. Aquí os pondré el enlace de tanto como de salar el bacalao como de cómo freír las patatas paja y otros tipos de patatas. Si no os queréis perder el tiempo friendo las patatas, también en el mercado, sobre todo en Portugal, venden muchas bolsas precisamente preparados para preparar el bacalao à Brás y este tipo de patatas paja, y en muchos supermercados ya las encontramos aquí también en España. También utilizamos perejil, aceite de oliva virgen, una cebolla o cebolleta, un diente de ajo, pimienta negra, sal, unas aceitunas negras y 3 huevos. Con todo ello vamos a preparar uno de los platos o el plato delicioso para Cristiano Ronaldo, que es un bacalao à Brás. Para Cristiano Ronaldo y el resto de la gastronomía portuguesa y del mundo, que es maravilloso. Por cierto, también es un plato de la gastronomía de Macao, una de las colonias que tuvo Portugal en su momento. Bueno, pues ahí también es muy tradicional probar este plato. Como os he comentado, lo primero que tenemos que hacer es desalar el bacalao. Si cogemos una bacalada así con sal, aquí os pongo el enlace de cómo desalarla perfectamente sin ningún tipo de problema. Ya en el mercado ahora vienen muchos paquetes de bacalao, tanto en lomos como en cocochas, como en migas, en trozos, etcétera, etcétera, ya totalmente desalados y que se pueden ya listos para preparar. Sí que tenéis que tener en cuenta que siempre tiene algo de sal, y entonces la sal que utilicéis sea lo mínimo imprescindible, o ir cuidando un poco el tema de la sal que echéis para no tener un exceso de sodio en nuestra alimentación o menús. En este caso son migas y no va a haber ningún problema. Pero si tuviéramos un trozo o lomo de bacalao grande, que para mí me parece un poco exagerado para este plato, gastar el dinero que vale un bacalao en condiciones grueso para este plato, pero si lo tuviéramos y es el único que tengamos, lo que tenemos que hacer es cocerlo en agua durante 5 o 10 minutos hasta que se separen un poquito las lascas, y las dejamos enfriar y ya lo tenemos listo para el plato. Como estos son migas, listo para preparar. Lo que hacemos ahora es cortar nuestra cebolla en juliana y nuestro ajito diente de ajo en laminitas. En una sartén vertemos nuestro aceite. Tampoco nos pasemos mucho con el aceite porque si no queda demasiado graso, y a mí particularmente cuando queda demasiado graso también a veces como ofende. O sea, poner más o menos como 2 cucharadas soperas, más o menos. Este plato va a ser para 1 o 2 personas, o sea que con eso tenemos de sobra. Lo ponemos a calentar y ponemos nuestros dientes de ajito, la cebolla cortada en juliana y los dientes de ajo laminados, listos esperando a que el aceite esté caliente. Tenemos nuestros dientes de ajito. A mí me gusta que se vayan confitando ya cuando empieza a tener calorcito el fuego. No necesitamos que se tuesten, simplemente que empiecen a coger un poquito el aceite. Entonces, yo lo he cortado muy finito los dientes de ajo, como veis están hasta pegados. Luego ya cuando vaya cogiendo un poquito de calor se separarán. Le damos unas vueltecitas, nada, un par de minutitos, y cuando antes de que veamos que empiecen a coger un colorcito, echamos nuestra cebolla. Cuando vemos que empieza, como veis, a ponerse un poquito marroncito, quedó tostado, añadimos nuestra cebolla al fuego y dejamos que se poche. Esto lo tendremos más o menos en unos 4. Añadimos un poquito de sal, no os olvidéis, para que ayude a pocharse, pero con muchísimo cuidado para no que quede muy salado el plato. Echáis un poquito de sal simplemente, que ayude a pocharse, pero sin excedernos. Calcular muy bien el tema de la sal por el tema que tenemos del bacalao que está desalado, y las patatas fritas, que en este caso también tienen un poco de sal. Entonces dejamos que se poche a fuego más o menos medio. Tampoco queremos que se nos achicharre, sino que se poche, que quede esa cebollita transparente. Entonces con el fuego medio dais unas vueltas, y lo que hacemos mientras pues es separar nuestras lascas, picar el perejil un poquito y batir los huevos con pimienta y sal. Tenemos nuestras lascas o migas de bacalao ya preparadas para echar a la sartén. En un plato ponemos los huevos, una pizquita de sal, pero una pizquita, y añadimos pimienta negra. La pimienta negra sí que es un poquito más al gusto de cada uno. A mí me gusta, o sea que... Y los batimos. Batimos bien.
y reservamos ya para cuando nos vayamos a poner en la sartén. Cuando tengamos la cebolla pochadita, que no negrecida, obviamente, vamos a poner nuestras lascas o migas o trocitos de bacalao, cada uno lo quiera llamar. Y le vamos a dar unas vueltecitas. De bacalao de sal, ya sabéis que está cocinado por la propia sal, o sea que no hace falta que le dejéis mucho tiempo, pero sí necesitamos que coja sobre todo calor. Eso es fundamental. Entonces le damos unas vueltas con el resto de los ingredientes y lo dejamos pues un par de minutitos para que coja calor, coja grasa de aceite y nuestro plato sobre todo esté caliente. Pero vamos, estas migas las podemos haber comido perfectamente en crudo sin ningún tipo de problema. Entonces lo hacemos, huele que no os lo podéis imaginar de bien. Entonces lo que hacemos mientras se hace esto es picar nuestro perejil. Es normal que nada más con esa calentar pues empieza a soltar un poquito del agua, pero de su propia agua, vamos, de desalación, etcétera, etcétera. Entonces lo que es enseguida se consume, no hay ningún problema. En un minutito que lo tengamos en la agüita esta desaparece, aparte que tampoco pasa nada porque siempre va a dar sabor al plato. Ya tenemos el perejil picado, como os he comentado. También puedes, el que le guste un poquito más el cilantro, puede utilizar cilantro, pero vamos, el ingrediente básico es el perejil, pero si te gusta el cilantro, pues ese golpecito que le das también al limonado. Pasados ya los 2 minutitos, lo que hacemos es añadir nuestras patatas al plato y le damos unas vueltas con el resto de los ingredientes. Como os he comentado, las patatas se pueden hacer o por uno mismo o comprarlas adquiridas, y así ahorras también todo el olor a patata frita, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un poco al gusto de cada uno. Le vamos a dar otra vueltecita que coja todo calor y vamos a añadir los huevos. Yo los huevos les añado y enseguida apago el fuego para que se haga con el calor residual. No me gusta tampoco que tenga exceso de que se cuaje mucho, sino que quede jugosito, que es como queda el plato ideal. Yo antes de añadir esto al huevo, muchas veces añado el perejil para que se pueda mezclar mejor, que ya que luego con el huevo si no queda como más apeletonado en el huevo cuando se cuaja. Entonces le doy y lo vamos, nada, les he dicho, no, en 2 minutos ya va a estar todo hecho. Le damos una vueltecita rápida y lo que añadimos ya, así se mezcla mejor, y lo que añadimos ya es el huevo. Vertemos el huevo batido. Si tenemos una lengüeta de silicona, ya sabéis, mucho mejor porque recogemos esta última gota. Y sin que el fuego esté muy fuerte, con el mismo calor casi, le damos una vueltecita y os digo, yo ya apago el fuego. Que se haga con el calor residual de la propia sartén y los ingredientes que lleva en ella. Lo aparto hasta del fuego y que quede así jugosito, jugosito. Ya solo queda adornarlo, emplatarlo y adornarlo con las aceitunas negras. Le hemos añadido unas aceitunitas de acompañamiento negras, como os he dicho, en este caso sin hueso, porque creo yo que es mejor no estar ahí masticando y escupiendo el huesecito. Con su bacalao jugosito, su huevo, es decir, patatas fritas, el perejil. Fácil, rápido, delicioso, un plato cumbre de la gastronomía portuguesa, uno de sus emblemas, y que podemos hacer en casa sin ningún tipo de problema. Ánimo y al fogón.